Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Muy bien, hoy vamos a ver más en específico y en profundidad el trabajo de un compositor de música para cine, música cinematográfica, conocido dentro del ámbito de la música aplicada. Voy a explicar esto. Hay dos conceptos. Está la música aplicada y la música absoluta. En el caso de la música absoluta es cuando un compositor, como por ejemplo Mendelssohn, como por ejemplo Beethoven o Brahms o Tchaikovsky, componían una música con toda su partitura, con todo como tiene que ser, pero no aplicada a un arte. Por ejemplo, como es el caso de la música de cine, que está aplicada a la imagen, a la historia. Se rinde a la historia. Entonces por eso se le llama música aplicada. Muy bien, una vez explicado esto, ahora vamos a ver en detalle el concepto de lo que requiere y lo que conlleva componer música para películas. Yo acá hice un resumen bastante exhaustivo a modo de que entendamos un poco lo que se trata el oficio de componer. Bueno, como concepto primero tenemos que la música dentro de una película es un objeto circunstancial del elemento cinematográfico. Es decir, cuando se empieza a componer la música, por lo general las imágenes ya están grabadas, obviamente, editadas, ya está rodado y armado el montaje. Entonces en ese momento es cuando generalmente aparece la obra del compositor, es decir, el director o los productores se ponen a buscar compositores para la película. También hay que entender que el componente auditivo de la película, o sea, la música, se genera una vez que ya se sabe más o menos quién va a ser el que pueda interpretarlo. Hay muchos compositores y muy buenos, pero hay uno en especial que es el indicado, es el adecuado, es el idóneo para hacer esa tarea. En el aspecto puramente y exclusivamente de trabajo, el compositor se encuentra en dos etapas. Una que es la conceptual y otra que es la creativa o la activa. La conceptual es tomar contacto con la historia, que muchas veces puede ser a través de un guión, en donde el mismo compositor le pide al director, bueno, mostrame el guión y de qué trata. O muchas veces los directores, ya sabiendo que es el compositor el elegido, mira, acá está el guión, léelo. Ahora, no es recomendable empezar a componer con el guión, porque ¿qué pasa? El guión marca, si bien un lineamiento general, te pone en contexto la historia, los personajes, los motivos que mueven a cada personaje, los conflictos que se van generando entre personajes, todo está muy bien detallado. Ahora, ¿qué es lo que no te da el guión? No te da lo que brindan las imágenes, no te da el tiempo en que el actor se está moviendo, no te está dando el contexto visual, no te está dando la fotografía, no te está dando nada de eso. Entonces es un error, o por lo menos no se recomienda empezar a componer solamente con el guión, porque ahí metes la pata. Entonces, ¿qué se hace? El guión es para enamorarte de la historia, para que vos te metas de cabeza en la historia, en los personajes, en las situaciones alternas de la película. Ajá, este se pelea con esta, pero esta a su vez está enamorado de este. Entonces ya empezás a ver cómo viene la mano. Luego tenés la parte activa, que es justamente cuando aparecen las imágenes, que es, está armado el montaje y te dan las imágenes, y entonces vos ahí ya estás trabajando justamente con el material editado y presentado para que vos puedas trabajar. Entonces ahí ya te das cuenta, esta imagen, o mejor dicho, esta escena dura 3 minutos 50. Entonces vos tenés que componer para 3 minutos 50. Esta dura 25 segundos. No tenés que componer para 25 segundos. Entonces de esa manera ya te volvés más, ¿cómo es la palabra que busco? Más asertivo para poder componer en base a lo que el director te está pidiendo. Ahora, muy bien, el encargo, lo que se le llama el encargo o el trabajo, muchas veces no está definido hasta que se ponen de acuerdo director y compositor. No va a ser la primera vez, lo dije en el video pasado, que un compositor es despedido. Entonces, el encargo no significa que tengas el trabajo.
El encargo simplemente es para ver si podés realizar el trabajo. Hay una anécdota muy interesante cuando lo llaman a John Williams para componer la música de La lista de Schindler. Bueno, en la Spotting Session se sienta John Williams, que no es nada más ni nada menos que uno de los compositores más prolíferos de Hollywood, si no el más prolífero, junto con el director. En este momento no recuerdo quién es. Le hace ver la película. La anécdota cuenta que John Williams sale de la habitación unos minutos y el director se queda mirando. ¿Y qué le pasó? Cuando vuelve a entrar, está llorando y dice: necesitas otro compositor. Yo no voy a componer tan bien como lo que vos necesitas en esta película. Fíjense qué humildad la de John Williams, que estamos hablando de John Williams, el compositor de E.T., de todo Jurassic Park, de tremendas películas. Pero él dijo: mirá, necesitas otro compositor. Acá yo no voy a entrar, no puedo. ¿Y saben lo que le respondió el director? Le dijo: sí, es verdad, necesito otro mejor compositor, pero están todos muertos. O sea, los estuvo comparando con Beethoven, con Brahms, con Tchaikovsky, con Vivaldi, lo comparó con los mejores. Y bueno, luego de ese alegato, John Williams tuvo que, bueno, está bien, lo voy a hacer. Entonces hay que entender que un compositor se sitúa en la película y puede entrar en diferentes momentos de la película. Puede entrar ni bien arranca la película y el director ya te dice: vení a los rodajes que quiero que veas cómo es. O muchas veces te dice: mirá, esperá a que tenga las imágenes montadas, te las mando y las podés ver. Y muchas veces ni sabes en qué momento vas a empezar a participar en la película. Simplemente te llaman, te convocan y ahí está lo que se llama el encargo. Luego tenés la parte social. La parte social es las primeras entrevistas con el equipo, con el director, con los productores, con todos los que llevan adelante la película. Y ahí te conocen, ven tu personalidad, ven cómo sos. Si no te conocen, si te conocen, listo, ya saben cómo sos. Pero muchas veces en la búsqueda de talentos nuevos se trata de conocer gente nueva, obviamente, y de traer gente nueva al rubro. Entonces se abre de esa manera y no se ocupa siempre a los mismos compositores que casi siempre están ocupados. Luego viene el comienzo de la labor. El comienzo de la labor es cuando se inicia pura y exclusivamente la composición. Y esto es interesante porque hay dos corrientes de pensamiento. Algunos dicen que el compositor, cuando se sienta y empieza a escribir la música en partitura, ahí empieza la labor de composición. Y hay otros que dicen que cuando el compositor ya está mirando la película en la Spotting Session, él ya está pensando melodías, entonces ya está componiendo, aunque no está de forma física en una hoja, él está trabajando eso en su mente y evidentemente ya está generando ideas, melodías, orquestaciones, climas y demás. Yo me inclino más por la segunda, o sea, por cuando el compositor ni bien ve la imagen, ya te vienen sonidos. A mí me ocurre muchas veces que me vienen me vienen sonidos mirando imágenes y todavía no tengo mucha idea para dónde va a ir, pero ya tenés una noción. Entonces con esa noción ya podés ir construyendo la idea que luego el director quiere escuchar. Otra cosa interesante es que antes de que el guión comience a tener esta fluctuación, como ¿se acuerdan que hablamos de dos tipos de guiones? Uno que es el guión literario y otro que es el guión técnico. Entre el guión literario y el guión técnico hay un tiempo razonable en el que el director tiene que ponerse de acuerdo con el equipo en cómo lo va a llevar a cabo. Entonces, en ese momento muchas veces no es necesario que el compositor esté, porque hasta que no se defina eso, el compositor no tiene nada que hacer. Ahora vamos al diseño sonoro. El diseño sonoro yo lo hablé en otros videos, pero ahora pretendo hacer un hincapié un poco más profundo. Se inicia desde el esbozo, es decir, desde la puesta de las ideas temáticas, la búsqueda de la coloración, la orquestación, las melodías, las armonías, todo eso ya está como funcionando dentro de la cabeza del compositor. Luego hay que definir con el director si va a ser orquestal, si va a ser banda, si va a ser música rock, si va a ser música no sé qué estilo, pero hay que crear un estilo, si va a ser coral, si va a ser sinfónico, cómo va a ser el diseño sonoro de la película. Entonces de esa manera se empieza a diagramar las características sonoras y el director te dice: mirá, yo quiero
que suene a película de los años 50. Bueno, en los años 50 tenés que pensar en bandas, tenés que pensar en Humphrey Bogart, tenés que pensar en toda esa historia de gangsters, de toda esa historieta muy baja de los Estados Unidos, y empezar a pensar en jazz, porque en los 50, los dorados 50 se le llamó, había mucho jazz, había mucho otro estilo que hoy en día casi ni existe ni nadie lo conoce, pero se le llamó Charleston. Ahora, hay una pregunta, varias preguntas, pero se desglosa en una idea, es ¿por qué el director quiere que haya música? Esa es la primera pregunta, que luego desglosa la segunda. ¿Y qué función va a cumplir? Es una pregunta quizá redundante, pero es necesaria que el compositor la haga, porque si no se tiene en claro para qué se necesita música en la película, vos no sabés para qué componerla. Entonces, si el director te dice, mira, quiero que haya música para marcar los climas y nada más. Bueno, entonces si sabés que marcar climas, eso es lo que vas a hacer. Vas a trabajar mucho con armonías y con orquestación, pero prácticamente nada de melodías. Ahora si te dice, no, mira, quiero que la música esté presente porque quiero identificar a cada personaje con una melodía. Ah, listo. Ya te está diciendo melodía a matar. Ahora, el proceso compositivo en sí es un tanto traumático. ¿En qué sentido? En que vos nunca sabés muy bien para dónde estás yendo, porque, como siempre hablo, la mente del director es una y la mente del compositor es otra. Y acá es fundamental que haya muy buena comunicación. Y no solo buena comunicación, sino también confianza para preguntar. Che, mirá, yo entendí esto. ¿Vos esto es lo que me quisiste decir? Te lo tenés que preguntar, no podés ir a tu casa o a tu estudio y empezar a componer y no estar seguro de qué es lo que te pidieron. Es trabajo tirado, son horas desperdiciadas, entonces obviamente más si te están pagando un trabajo lo tenés que hacer bien y por lo general estos trabajos son muy bien pagos, sobre todo en el ámbito, estamos hablando de Hollywood, ¿no? En donde un compositor puede ganar, el otro día leí un artículo de cuánto está ganando Hans Zimmer, que es el compositor de Piratas del Caribe, es uno de los mejores compositores y los más pagos. Está ganando $82 millones por cada composición que hace. Entonces estamos hablando de un número recontra grande, y dólares. Imagínense lo que ahora está sucediendo con el dólar, ¿no? De esta manera, entonces, nos damos cuenta que el compositor tiene mucho que tener en cuenta. No es nada sencillo componer música para un film. En videos próximos voy a estar mostrando lo que se le llama el cue list. Es todo un Excel que se tiene que hacer el compositor, literalmente Excel, en la plantilla de cálculo Excel, en donde él va tomando cada una de las escenas, le va poniendo la duración de cada escena, le va poniendo qué sonido corresponde a cada escena, cuál es la partitura que corresponde a cada escena, quién está encargado de esa escena, porque muchas veces los compositores tienen copistas, tienen orquestadores, tienen personas que le hacen los trabajos que ellos no hacen porque ellos están componiendo. Entonces, no, es tremendo, la verdad que es tremendo. Bueno, continuemos. La próxima faceta del compositor es encontrarse con la parte estética, que esto también es interesante. Es lo que se le llama la orquestación artística. Es decir, uno como compositor tiene que buscar siempre un sonido original. Vieron que cuando termina la película dice música original por el que sea, el compositor que sea. Ahora, esa música original está involucrando un concepto muy profundo. No existe en ningún lado excepto ahí. Entonces vos tenés que cranearte la idea de que justamente al ser original tiene que tener tu firma, tu sello. Y por eso aparece tu nombre al final de la película, porque vos estás diciendo esto es mío. Ahora, suena muy lindo, muy romántico, muy fama, pero el proceso es tremendo. Si uno analiza realmente que tenés que componer algo totalmente nuevo, que no se parezca a nada, ni de lo que hicieron los otros, ni de lo que hiciste vos mismo, es todo un trabajo muy complicado. Siempre teniendo en cuenta no irse de los lineamientos de la película. Entonces, porque respecto a las finalidades que buscan los directores, buscan que suene excelente y que suene para ellos. Eso es lo que están pagando. Te pagan música original porque es para ellos y tiene que sonar excelente. Hay muchos compositores que dirigen orquesta, no solo componen, sino que dirigen orquesta, y en el caso de John Williams también orquestan.
Voy a explicar esto. Cuando uno termina de hacer una partitura, ¿sí? Uno hace una partitura en general para lo que llama el score, es decir, para toda la orquesta. Ahora luego hay que mandar a cada uno de los instrumentos de la orquesta, que en algunos casos son más de 60, incluso 80 y más también, depende la plata que estén poniendo los productores, y cada una de esas partituras alguien la tiene que hacer. Bueno, en algunos casos, como el de Hans Zimmer, tiene su propio orquestador en donde el tipo se enrosca la cabeza viendo, ¿qué hacen los violines? Bueno, esto hacen los violines. ¿Qué hacen los chelos? Bueno, esto hacen los chelos. ¿Qué hacen la batería? Esto hace la batería. ¿Qué hacen los tambores? Listo. Ahora, en el caso de John Williams, él hace todo. Lo mismo que Ennio Morricone, él hacía todo, por eso cobraba tan caro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Las etapas que va pasando un compositor, que es, primero, ver la película, el spotting session. Muchas veces primero el guión, luego el spotting session. Luego, anotar todo. Muchos recomiendan grabar esa sesión con el director, porque te olvidas palabras. Entonces, lo grabás, algunos ponen ahí una camarita, o lo filman directamente, y... entonces cuando estás en el estudio, esto que dijo es importante, porque no podés anotar todo lo que él dice el director, y muchas veces te olvidas. Muy bien, continuando con el proceso. Composición. De la composición, estamos hablando de la escritura de la música, ¿sí? La música se escribe. ¿Por qué? Porque si no, no existe. Algo que hay que entender en música de película es que si la música no se escribe, no existe. Vos le podés mandar un hermoso temp track grabado, le podés mandar todo lo que quieras, pero si no hay algo que te dice esta música es de John Rawls, no existe. No está registrada en ningún lado. Entonces, música original. Luego viene el proceso de grabación, que muchas veces es un estudio donde tenés toda una orquesta. Luego viene el proceso de mezcla, en donde se acomodan todos los volúmenes, ¿sí? Y ahí se comprimen, se aplican algunos limitadores y cosas técnicas para el sonido. Y luego viene la parte final, que es la parte de masterización, que es cuando ya se le da el volumen final y ya se le coloca, se le monta dentro de la película. Este sería el proceso técnico, vamos a decir, del compositor, que como verán es muy largo. Y como es muy largo, lo voy a dejar para otro capítulo. Continuaremos entonces con un nuevo capítulo en donde este tema se va a seguir desarrollando. Muchas gracias a todos y será entonces hasta el próximo capítulo.